Muy buenas noches, mi pueblo. En medio de tanta tragedia, eh, como dice por ahí, entre col y col una lechuga, he visto una cantidad de publicaciones de gente que se dice chavista, de gente que se dice pro-Palestina, y hay quien razona su punto. Si me provoca, yo les refuto su punto, mantengo el mío, pro-Israel. Pero hay otros que sinceramente dan, o sea, dan gracia, son payasos, simplemente payasos. Y en medio de tanta desgracia me entretienen esos payasos. Y les doy su cuerazo académico para que, para que reaccionen, porque de entender no van a entender un coño. Porque esa gente son mononeuronales y generalmente si les haces un electroencefalograma, el encefalograma sale completamente plano. Aquí tengo el caso de una muchachita de Caracas, Vanessa Teresa, que lo que hace prácticamente es reproducir las estupideces y barbaridades de el colombiano usurpador de la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro. Y miren el tuit que pone. Presidente Maduro. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca en la historia moderna. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio palestino. Cuando Jesús fue crucificado por la oligarquía, murió como un joven palestino. Es que de verdad hay gente que me dice que yo soy cruel con este tipo de becerros, porque yo los llamo los becerros. Y esta es una becerra auténtica. Pero no es crueldad, es que me sorprende que en pleno siglo XXI todavía haya gente que de verdad sean una desgracia para el género humano. Porque tú puedes defender una posición, esté bien o esté mal, y tratar de razonarla y eventualmente aceptar la corrección o seguir con tu error y joderte. Pero aquí me provocó hoy darle una respuesta a esta jovencita becerra, Vanessa Teresa, que dice ser revolucionaria y... Ay, Dios mío, una pila de cuerdas de barbaridades más. Es triste cuando la juventud no usa el cerebro como que está fresquito, no lo usa para lo que debe usarlo, sino que me parece que son almas viejas, nacen viejos, este tipo de gente. Esta es mi respuesta. Se los voy a leer textualmente como se lo puse en X, que antiguamente era Twitter. Becerra, porque es que no hay otra forma de llamar a un ser mononeuronal como este. Te voy a ilustrar en algunos puntos. Maduro es colombiano y no puede ser presidente de Venezuela. Es más bien un cipayo y gobernante títere impuesto por la Cuba castrista después de que el mortadelo galáctico le regaló a Venezuela a Fidel y la rebajó a nivel de colonia. Esto nos lleva a la definición de imperialismo cubano. El término antiimperialismo empezó a definirse a partir de la Revolución Americana. Estados Unidos de América, le puse entre paréntesis USA, y como definición de la lucha de independencia contra el Reino Unido, específicamente contra la Inglaterra imperial. No tienes idea, más allá de una consigna hueca que repites como un mantra, de lo que es un imperio. Jesucristo dijo, y está registrado en Mateo 22, versículos del 15 al 21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso definió una clara frontera entre la política terrenal y lo que concierne al espíritu y la religión. Nunca fue un caudillo político, aunque descendía de la casa real de David, y por tanto tenía el derecho de sangre de ser coronado rey de Israel y rey de los judíos. Ni siquiera fue un caudillo,
ni insinuó lucha alguna contra el imperio romano. Ergo, no fue antiimperialista. Lo que tú llamas como un anacronismo, Palestina, en tiempos de Jesús, sencillamente no es verdad. Siria-Palestina fue el nombre impuesto por el imperio romano al territorio de Judea, Samaria y lo que fue en general el reino de Israel, renombrando también a Jerusalén como Aelia Capitoliana, después de la destrucción del segundo templo y la expulsión de los judíos de ese territorio. La renombró el emperador Adriano en el año 133 después de Cristo. Es así como Palestina pasó a ser colonia romana, bizantina, árabe musulmana y otomana. Y le pongo turcos entre paréntesis para que esta vez se reentienda lo que es un otomano. Hasta llegar al protectorado británico y la propuesta de dos estados. Uno judío, que estos aceptaron y que han defendido hasta el sol de hoy. Y otro árabe que fue rechazado por estos hasta el sol de hoy. Como nota académica, para ilustrar tu ignorancia, el pueblo palestino, entre comillas, está originariamente compuesto de egipcios y árabes étnicos, diversos de la Gaza que fue ocupada por los egipcios, y jordanos que perdieron su nacionalidad cuando el reino hachemita de Jordania perdió el control de la Cisjordania ante Israel en una guerra. Hago la acotación de que la Cisjordania le fue arrebatado a Jordania, y ni siquiera arrebatado, fue recuperado por Israel ante Jordania. Y si hay alguna reclamación territorial, que la haga Jordania. Allí no había ningún estado palestino. El pueblo palestino fue una invención del egipcio Yasser Arafat, creador de la OLP. Como descendiente de la casa real de Israel y Judá y de la tribu de Judá, Jesús era semita y no de origen árabe, aunque hay que acotar también que estos, los árabes, son del tronco semita por la vía de Ismael, hijo de Abraham, pero nunca palestino, por lo que ya te expliqué. Según la Real Academia Española, el término oligarquía se explica como forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. También se define como grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Y es un término griego. Así que esa definición tiene más afinidad con el castrochavismo que con quienes gobernaron en tiempos de Jesús. Aprovecha esta simple lección para que aprendas a usar la cabeza. El uso del cerebro todavía es gratis y no ha sido todavía expropiado por el colombiano Maduro. Ahora, si tienes necesidad de una cajita clap o tu temperamento es de jalar bolas y vivir rodilla en tierra, eso no tiene remedio. Y te deseo la mejor de las suertes. Pendeja, no pude evitarlo, tenía que decírtelo. Pendeja. Esa fue mi respuesta a esta becerrita que tiene, a pesar de su edad, el cerebro totalmente comido por la mal llamada revolución en Venezuela. Buenas noches.